una introducción, obviamente como empezar a ondear de qué trata el relato, qué personajes hay, qué situación se da. O sea, lo común que vemos en un cuento lineal. La acción ascendente, que es cuando ya empezamos a entrar a diversas acciones donde uno ya empieza a decir, oigan, aquí va a pasar algo, es el problema, aquí vamos a llegar al problema, aquí vamos a llegar al conflicto que hay dentro de la historia. El clímax, que es obviamente lo que da pie para decir, uy, la historia se basa en esto, la historia es esta, el problema es este, el conflicto entre personajes es este, básicamente es el corazón de la historia, el clímax, ¿listo? Y la acción descendente, que es cuando ya se empieza a dar la solución de la historia, digamos que termine en un final feliz o que vaya encaminada a una secuela, a una precuela, ya depende del autor cómo lo quiera manejar, pero pues ya es el tema cuando ya pasa lo más alto, entonces empezamos a descender como una curva epidemiológica, como ya muchos se deben estar relacionando con eso. Y pues tenemos la parte del final, que pues es la culminación de la historia que le dé el autor, ya quiera hacerlo de una manera circular, como habíamos visto, lineal, pues es ya creatividad de cada uno. ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? Sí, Listo. profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a bajar. Les continúo aquí la presentación. Pues bien, basándonos en esta estructura, dependiendo de dónde comience la historia, la podemos distinguir. Entonces, por allá, Paula, ayúdame a leer la estructura cronológica. Estructura cronológica. El principio se sitúa en la introducción donde te presenta a los personajes y la situación. Es la más básica y sencilla, que lo que implica que sea mala. Aquí quedan englobados otra vez todos esos cuentos que he dicho ya varias veces y otras tantas historias, como por ejemplo Los feos de Scott Westerfeld. Westerfield, listo, Ya. perfecto. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Ahí la introducción, obviamente, es lo más básico, por aquí dice básico y sencillo, pero no es lo menos importante. ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros ya sabemos de primera mano en qué consiste la historia, cuántos personajes hay, qué problemática hay, los espacios narrativos que habíamos hablado. Entonces, de primera mano nos da todos los elementos para poder entender la historia. Ahí distinguimos el narrador, si es en tercera, primera o segunda persona, los personajes, si hay principales, hay secundarios, o si no, solamente hay un principal. Entonces es lo que nos da la información de primera mano en cuanto a nuestro cuento. Bueno, eso es más que todo lo general. Por allá, vamos a ver quién. ¿Duan está? ¿Duan? ¿Duan sí está? Sí, por allá está. Sí, ahí Duan, está, con cara Señor, amarga. Duan, ayúdame a leer la segunda, por favor. estructura in medias res. Sí. La historia comienza en mitad de la acción. Zona 2, acción ascendente. Y te va contando la introducción y lo que ha ocurrido antes a través de una serie de flashbacks. Vistazos hacia el pasado que nos permite entender el porqué de ese conflicto con el que empieza la obra. Aunque no sea un libro, no creo que es un ilustrativo el caso del emperador y sus locuras. La película de Disney que empieza con Cusco. ya transformado en llama y retrocede para contarnos el principio y después continúa hasta el final. ¿Todos han visto esa película? Las locuras del emperador se llama, en realidad. ¿Sí? Sí, Sí, Bueno, ¿todos ya han visto Deadpool? ¿La primera? sí. Bueno, ¿qué Sí, pasa con cuál es la primera escena de Deadpool? Cuando inicia la película. Cuando se va a matar, ¿no? Esa es Ah, la no, esa segunda es de la parte. 2, ¿cierto? Aunque Pero también, la misma. sí, tienes razón. ¿Por qué? Bueno, me interesa la primera más porque pues la segunda no hace tantos flashbacks, pero la primera sí.
Digamos, la primera inicia con Deadpool sentado, ahí dibujando, escuchando música y dice, voltea al público y dice, ah, hola, no los había visto. Bueno, les voy a contar mi historia antes de que se enteren de qué pasó. Entonces, ahí cuenta que por cómo conoció a la mujer, por qué, a qué se dedicaba, hasta que le pasó, cómo lo convirtieron en mutante y llega y dice, bueno, ya están al día en la historia. ¿Sí se dieron cuenta de esa parte? Sí, profe. Sí, sí, sí. Igual en la segunda parte, inicia él explotando con un montón de barriles y bueno, dicen, ahora Cuenta sabrán por la qué historia de llegué. que mataron a la esposa. Sí, ahí nos cuenta la historia. Ahora les voy a contar cómo un sujeto llega a esta situación de intentarse suicidar. Bueno, y ahí Sí, nos señor. explica por Lo qué. peor es que no puede. Y lo peor es que obviamente no puede porque es inmortal. Entonces ahí sí, muy, muy desafortunado. Muy Entonces, salado. esta es la estructura in media res, que inicia con una escena, digamos, en la mitad de la historia, hace un recuento de los sucesos y después continúa con la historia. Esa es más que todo la historia en media res. A diferencia de la primera, que es básicamente como el cuento de la Caperucita Roja, que al principio dice, había una niña que era muy dulce, que usaba una caperuza roja, y la mamá la envió a llevarle una comida a su abuela que vivía en el otro lado del pueblo. Bueno, una exageración ahí. Entonces, sí es claro hasta ahí, muchachos. Sí, Listo. Sí. Ahora, vamos con la tercera estructura. Por allá, Valentina, ayúdame a leer, por favor. Bueno, ¿cuál profe la tercera? Sí, señora. Estructura basada en el clímax. Lo primero que nos presenta es el clímax de la historia. A continuación comienza la introducción, avanza hasta llegar a ese clímax y prosigue hasta el final. Es lo que ocurre, por ejemplo, en algunas novelas de misterio. Nos muestra al asesino, hay veces incluso te dicen quién es el asesino. Y el resto consiste en saber por qué se produce el asesinato y ver cómo el detective de turno trata de resolverlo. También es un ejemplo la leyenda del rey errante de Laura Gallego. Bueno, ese sí creo que no lo han leído. Pero entonces, ¿alguien se le ocurre algún ejemplo relacionado con esa teoría, con esa premisa? O sea, que inicie primero con, ¿cómo era que me decía? Lo primero que nos presenta es el clima de la historia. O sea, va de uno al problema. ¿Algún ejemplo por ahí? ¿Que alguien se acuerde? ¿No? ¿Seguros? Una película también puede ser. Así, espera que estoy pensando. Una película que inicie de una con el clímax. Mm, Bueno, mientras me van echando cabeza. Entonces son historias que obviamente inician de una con el conflicto, de una con lo que obviamente impacta más de la historia y no nos permite como tal indagar acerca de qué va a pasar si los sucesos continúan de esa manera, sino que una vez uno ya sabe, ah, no pasó esto. Pero entonces la gracia de esta historia es que nos cuenta cómo llegó a ese conflicto, cómo llegó a esa situación, cómo se evidenció esa situación a lo largo de todo el Como relato. para, como para llamar más la atención, ¿no? Comienzan con la acción y Puede, después. puede ser también un mecanismo del autor para poder decirle al lector, venga, lea esta historia porque el problema es este. Y ya le voy a explicar por qué. Y ahí, va a Entonces se desarrollar. comienzan a saber las cosas, sí. Exacto. Entonces es como una especie de Hansel y Gretel, busca las migajas, algo así, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí con eso? No. Bueno, entonces por allá, Jorge, ayúdame a leer la cuarta, por favor. estructura desordenada. Bien, Este sería caso de la narrativa no lineal, en la que la historia cuenta cada parte de la forma no cronológica. Se puede hacer simplemente alterando el orden de los capítulos, como, ra- como en Rayuela, o mediante Flashwatch y flashbacks. Flashword. Eso. El único caso de historia con Flashwatch
que conozco es el de la serie Lost. ¿Conoces algún libro que mire hacia el futuro? ¿Alguien ha visto esa serie? ¿Cuál? Lost. Lost. ¿No? Me No. suena. Creo Es una de serie que como es. de una gente por allá en una isla y sufre un accidente y conviven ahí en la isla. Se dan tribus y todo eso, ¿no? No. Bueno, esa está en Netflix para los que la quieran ver, es muy buena. Todos se acuerdan de Rayuela, ¿no? ¿Ya la leyeron en español? No, y eso que es cortica. Entonces, pasa eso, que hay sucesos, digamos, se va contando. Volvemos a las locuras del emperador. Hay partes en esa película en donde para la escena como que se congela, como si cortara la cinta y sale el personaje y dicen, oigan, esperen, yo eso no lo recuerdo o aclaro tal cosa. Entonces, él hace recuentos, hace como aclaraciones a través de la historia, pero obviamente pausando la misma. Entonces, lo que nos dice, es una narrativa no lineal, por lo que la pausa constantemente o dice que se devuelva a tal lado o dice que avance a tal lado o sencillamente queda estática. Como Deadpool también podemos volver a ese ejemplo, que él se pausa en un momento la linealidad de la película y Y eso. volvemos a una previa, o sea, como a qué pasó antes de, pero obviamente más desordenada, es como si Deadpool tomara imágenes en la segunda película de la primera, o sea, como decir, no, si quieren saber más, díganme si quieren volver a la primera película, y uno como que le dijera sí, y él vuelve a la primera película a recontar su historia. Si vieron la película de la de Black Mirror, si la vieron las que yo les recomendé, que decía que está la película y dice, si quiere aceptar la propuesta del personaje, diga sí o diga no. Y uno le da clic y y la historia va cambiando. No, yo lo iba a ver, pero se me olvidó. Véanla, ahí se explica muy bien eso. ¿Cómo es que se llama? Escriba eso en el chat. Bueno, el nombre exacto no me acuerdo, pero inicia con Black Mirror, dos puntos, Outside, algo así es, pero solo es Black Mirror y aparece la película, dura como hora y media. Eso es larguito, pero porque uno se demora mucho decidiendo qué va a elegir. Si dice sí, si dice que no, si avanza, no avanza. Entonces es más o menos eso. Es una estructura donde hay desorden, pero si uno va organizando los hechos, hay una linealidad de la historia, ¿listo? Y pues obviamente son las más creativas, porque son las que hacen trabajar al lector, no solamente como que no lea, sino que dice, no, si quiere seguir leyendo, tiene que buscar. Y es lo que más, hoy en día lo que más intriga a los lectores. Ahora, vamos a definir las dos últimas y después continuaremos. Estructura inversa. Por allá, ¿Karen está? ¿Karen? ¿Sí? Karen, sí. Karen, Sí, ayúdame a leer la quinta. estructura inversa. Estructura inversa. La historia comienza a contarse por el final y bien van saltando hacia atrás en diferentes ocasiones para contarte qué ha pasado. Bien, se produce un único salto al principio de forma que toda la historia es un gran flashback. Es el caso de de la trágica Molly Moulin Rush. Rouge, Sí. bueno, o del cuento número 13 de Diane Setterfield, bueno, esa vieja, Bueno, contando la historia de vida Winter. cuente. ¿Saben algún ejemplo que les llegue a la mente con este tipo de estructura? ¿Alguna idea? O sea, una historia que comience a contarse por el final. El final. Pueden ser películas también, ¿no? Bueno, entonces, em, hay películas, bueno, hay también películas y hay narrativas en donde de primera mano nos dice el final, o sea, como que, uy, concluyen esto. Pero entonces el grueso de la historia es que no es el final, sino qué sucesos ocurrieron para llegar a ese final. Y eso es lo más intrigante porque, digamos, en la narrativa, contando el final, y si el final es muy bueno, entonces intriga mucho al lector para decir, uy, ¿cómo será esa solución o ese acontecimiento para llegar a ese final?
Entonces, son historias también que son más cotidianas de lo que piensan y se usan más que todo, pues, el cine lo ha implementado bien, ¿para qué? No lo va a negar. Y pues obviamente desarrolla sucesos que han ocurrido a través de la historia y pues inicia con el final. Bueno, ahora la última, por allá Daisy, ayúdame a leerla, por favor. Estructura sin final, Sí, pero ¿cómo puede ser esto? Pues sí, los finales abiertos existen. En ocasiones pueden quedar muy bien, aunque por lo general no son plato de mi devoción que se diga, pero puede darse perfectamente una historia en la que no sepas exactamente cómo acaba. A veces porque el conflicto principal se ha cerrado y otros secundarios son los que se dejan en el aire. Es como si nos dicen que el príncipe Felipe derrota al dragón que es maléfica. Le da un beso a Aurora y la historia acaba ahí. Se supone, se supone que despertará con el beso de amor verdadero. Pero, ¿y si no lo hace? bien. Vale, esas serían las estructuras que surgen de una historia basada en esa pirámide. Pero, ¿y si la estructura no tiene solo un clímax? ¿Y si no es una pirámide? Pues espera, que ahora te pongo más dibujitos. Bueno, eso ya lo vemos después. La idea es que quede claro que hay historias que también pueden iniciar, pueden quedar sin final. Em, ¿Alguien ha visto la saga del planeta de los simios, la nueva? Vamos con películas que es como que lo más se relaciona. ¿Todos han visto esa? ¿Esa saga del planeta de los simios? Sí, es bueno. Bueno, o la primera película, bueno, eso tiene muchas películas, Sí, esa del pero planeta de los simios es buena. entonces vamos a la que es en una nave espacial y se estrella en el planeta de una vez, o sea, como que viaja en el tiempo y se estrella ya en el planeta de los simios, pero ya evolucionados. ¿Sí se acuerdan de esa película? Que es con, yo no me acuerdo con qué actor es, creo que es Matt Damon. Bueno, ¿Esa es la última? no, la última son la de la guerra, la de Sí. confrontación, todo eso. No, la que estaba anterior a esas. ¿No se acuerdan? Que ahí sí se ven los simios como en una especie de edad media y es un astronauta que va hacia una tierra que es como maldita y allá se encuentra como al chimpancé que tenía anterior en la nave espacial, ¿no? ¿No? ¿Estoy hablando en chino? Creo que no. Bueno, Creo que esa no me la he visto. Maléfica, ¿lo han visto? ¿Todos? Yo creo sí. Listo. ¿Cuál es el final de Maléfica? La primera parte, ¿no? No la segunda. Mm, Que yo sí me lo vi hace muchos años. ¿No? ¿Nada? no me acuerdo. Bueno, el final es cuando ella corona como a la humana del reino y ella queda como solamente una consejera del reino, porque ella le cede el reino a la humana, que es como una especie de herencia que tiene. Pero entonces, Ujú. pero entonces si nos damos cuenta, al final pues queda como, no es un final final porque uno queda con muchas preguntas, como que bueno, ¿y qué va a pasar con los humanos si pues trataron de eliminarla? ¿Qué va a pasar con el reino de los humanos? Bueno, entonces uno se da cuenta de que hay cosas que quedan sin definir y eso es lo que se trata esa estructura, que hay historias que no quedan, que quedan sin final como para escribir una precuela, una secuela. Entonces, a veces es bueno que se trabaje este tipo de desenlaces en las historias porque son finales que utiliza un escritor cuando va a hacer 2, 3 tomos de algún texto. Digamos las novelas de Harry Potter, la del Señor de los Anillos, la de los Juegos del Hambre, la de Divergente. Entonces son sagas que obviamente si se va al final quedan inconclusas porque pues el autor o la autora va a querer hacer un poco más de lo que pues ya ha realizado hasta ahora con el relato. Como estamos haciendo cuento, muy posiblemente ese cuento quede abierto a ser novela, como por ejemplo, bueno, por ahí yo he visto uno que otro texto que me han dicho que quieren hacer novela y pues me parece perfecto, pero entonces primero habría que definir un texto como tal que abra ese final
o que no hacia esa novela. Bueno, no los aburro más con esto, muchachos. ¿Hay preguntas, inquietudes hasta ahí?